continuación les hablaré sobre la teoría marxista del Estado. La concepción marxista del Estado es un fruto de formas determinadas de entender la relación del poder. El Estado, para el marxismo, aparece como un producto de carácter irreconocible a las contradicciones de la clase. En palabras de Marx, la anatomía, la sociedad cívica, hay que buscarla en la economía política. Señala que por la regla general pertenece a la clase más poderosa, la clase económica dominante. El marxismo es un conjunto de doctrinas políticas y filosóficas derivadas a las obras de Karl Marx, filósofo, periodista, revolucionario alemán, que constituyó en los campos como la sociología, la economía y la historia, y de su amigo Friedrich Engels. Ambos forjaron la teoría marxista. Por tanto, para el marxismo era imprescindible el estudio del problema del Estado, considerando que difícilmente se encuentra en otro problema en el que deliberada e inconscientemente haya sembrado tanto confusión a los representantes de la ciencia, la filosofía, la jurisprudencia, la economía política y el periodismo burgués, como el problema del Estado. Marx desarrolla gran parte de su pensamiento a través de la crítica, la concepción, la propiedad burgués como elemento básico de la explotación del proletariado, mediante la obtención de la plusvalía por parte de los empresarios, de la mercantilización de la fuerza del trabajo. En la mercancía hay que diferenciar el valor de uso y el cambio. En la sociedad capitalista, la fuerza del trabajo se constituye como una mercancía que tiene un valor de cambio y un valor de uso, que no es la satisfacción de las necesidades humanas, sino la creación de otras mercancías. Del mismo modo, las mercancías creadas mediante la fuerza del trabajo poseen un valor de uso y un valor de cambio, siendo el valor de cambio siempre mayor que el salario y la diferencia resultante de la plusvalía. Ahora les hablaré sobre los medios de opresión del Estado, los cuales eran o se establecían en esa época, que uno de los primeros era la explotación laboral. El Estado, a través de sus leyes y sus políticas, permite la explotación a los trabajadores por parte de los dueños de los medios de producción. Los trabajadores son obligados a vender su fuerza de trabajo por un salario que no refleja el valor de su trabajo. El segundo es la violencia institucionalizada. El Estado cuenta con instituciones, con las Fuerzas Armadas y la policía, que puede ser utilizada para reprimir y controlar a los trabajadores cuando se organizan y luchan por sus derechos. Esto se hace evidente en momentos de huelga, manifestaciones, protestas, donde el Estado utiliza la violencia para proteger los intereses de los empleadores. El tercero y último es la ideología. El Estado crea y difunde una ideología que justifique la explotación y la opresión del proletariado. Esta ideología puede representarse en la educación, la religión, los medios de comunicación, entre otros, y busca convencer a los trabajadores de que su situación es justa y necesaria para el funcionamiento del sistema. La visión marxista del Estado es un conjunto de aparatos al servicio de la clase dominante. El rechazo marxista del Estado como una inspiración superior al ser humano o persona privada es un argumento en la crítica de la filosofía del derecho de Engels. El Estado burgués no puede ser defensor de un interés general, ya que estos se oponen a los de la propiedad privada, sin cuya abolición nunca habrá una genuina emancipación humana. El Estado es siempre el Estado de la clase dominante, y el gobierno es la organización de la sociedad que mantiene un orden social. Detrás de él vienen las distintas clases de propiedad privada. Luego, la abolición de la propiedad privada lleva a la desaparición del Estado y, por consiguiente, las clases sociales. Marx considera que para que no haya una clase social debe haber una conciencia de clase, la conciencia de tener lugar en común en la sociedad. Marx señaló que no basta con que muchos hombres estén del lado de un solo plan económico para que se forme el espíritu de clase. Por último, quiero comentar una de las aportaciones de Lenin para poder entender un poquito más este punto, que es: si el Estado es un productor de carácter irreconocible de la cuestión de clases, si es
una fuerza que está por encima de la sociedad, resulta claro que la liberación de la clase oprimida es imposible no solo sin la revolución violenta, sino también sin la destrucción del aparato del poder estatal. Hubo un tiempo en donde no existía el Estado, donde los vínculos generales, la sociedad misma y la organización del trabajo se mantenía gracias a la fuerza y las costumbres debido al respeto que ejercían sobre la comunicación de los jefes, de las gens o las mujeres, que con frecuencia tenían los mismos derechos y obligaciones que los hombres. Desde el punto de vista de Lenin podemos entender que para que la clase trabajadora pudiera pelear por sus derechos tenía que hacer una revolución violenta, y no solo eso, sino destruir el aparato del poder estatal, o sea, el gobierno, porque si no destruían de los empresarios seguirían violentando a la clase trabajadora, ya que el gobierno era el que les daba el derecho a estos para que explotaran a los trabajadores. Entonces, para poder acabar con los empresarios necesitaron entrar desde arriba, desde el gobierno, para que pudieran pelear ellos por sus derechos, ya que sin ellos la clase económica dominante no podía seguir elevando sus riquezas. Siendo el marxismo un tema muy extenso, me gustaría concluir y entrar en el siguiente tema, el cual es teorías desde la perspectiva histórica y sociológica. En el lenguaje habitual, coacción, poder, dominio, opresión y otros términos semejantes pueden usarse indistintamente, pero la ciencia social necesita de su clasificación. Más aún se podría pensar que fue precisamente la delimitación de los conceptos referidos por aquellas nociones la que, en cierto sentido, originó la sociología y estableció sus corrientes principales. Durkheim defiende que la consideración del objetivo de la sociología, al saber que los hechos sociales como tipos de conducta o de pensamiento que son exteriores al individuo, pero que están dotados en virtud de la cual se impone al individuo, quiéralo o no, todos los hechos sociales resultan por tanto coactivos. Por ejemplo, pensamos, pronunciamos o escribimos los artículos antes de sus correspondientes sustantivos. Esa manera de proceder nos coacciona con una cierta potencia imperativa o coercitiva. Naturalmente hay que distinguir esa potencia del poder, que Weber definió como la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social. Obsérvese que el poder weberiano se define respecto a una voluntad, lo que distingue del poder de los hechos sociales durkheimianos, que no la requieren. No anteponemos el artículo del sustantivo por la voluntad de nadie en concreto. Sin embargo, a lo que Weber dedicó sus esfuerzos no fue al poder, sino más bien a la dominación, que definió como la propiedad de encontrar obediencia a un mandato determinado contenido entre personas dadas lo que está unido, dice Weber, a la presencia actual de alguien, mando eficaz de otro. Tanto en alemán como en castellano, dominación tiene esta referencia, señor, dominios que tiene la potestad de ser escuchado, que es lo que significa etimológicamente obediencia. Siguiendo con el ejemplo, si una niña copia el dictado de su maestra, una frase, estaremos ante un caso de dominación weberiana. Y cuando siga el orden del artículo y el sustantivo, de la coacción durkheimiana. Ambas conceptualizaciones han sido fértiles para el análisis sociológico, aunque presentan limitaciones claras. Frente a Weber, la conceptualización de Durkheim permite considerar procesos de dominio no interpersonales, pero convierte inevitables tales procesos. La posición de Weber no naturaliza el dominio, pero lo restringe en otro tipo de acción, a saber la voluntaria cuya legitimación puede ser enjuiciada. En definitiva, para él no existirá el dominio, sino acciones dominantes. Entre la escila durkheimiana y la Karavitz weberiana navega un concepto de opresión que formuló Karl Marx.
y que frecuentemente se confunde con el procedente de la tradición de Durkheim y con el que se le origina a Weber. Por eso dedicaremos este podcast a determinar este concepto o mostrar 3 formulaciones de este y explicar sus virtudes para el análisis sociológico. Se trata, pues, y ante todo, de precisar la que podemos considerar como la aportación conceptual más notable de Marx para el trabajo de la sociología. Una concepción no general. No hay ningún escrito con el repertorio de definiciones con los libros citados anteriormente de Durkheim o Weber. Por ello tenemos que explicar en primer lugar de qué manera procederemos para establecer la precisión conceptual mencionada. Ha habido 3 intentos de publicar las obras completas de Karl Marx y Friedrich Engels, la que en los años 20 y 30 del siglo XX consiguieron editar unos pocos volúmenes. La Marx-Engels-Werk, con sus siglas MEW, que a partir de los años 50 publicó casi medio centenario de volúmenes, y la nueva Marx-Engels-Tausch, que comenzó a los años 70 y que se prevé que alcanza más de 100 volúmenes. Los textos de Marx y Engels son tan abundantes como heterógenos. En decenas de miles de páginas puedes encontrar afirmaciones que, sacadas de contexto, avalen casi cualquier teoría filosófica y social. Por ello es preciso algún recurso metodológico complementario para que el intento de precisión conceptual resulte aceptable y pueda soslayer la crítica de una eventual no centralidad de los textos aducidos. A resolver este asunto metódico se distingue el epígrafe 2 y el epígrafe 3. Se detallan los resultados. Este epígrafe se divide en 2 subepígrafes, según se trate en las denominaciones más adelante teóricas de la opresión T01 y T03 o de la denominación T02. En el epígrafe siguiente, el 4, se plantean los resultados. Por último, el epígrafe 5 se formulan sucintamente la discusión de estos. Únicamente en 2 ocasiones Marx publicó libros incompletos, que correspondían a lo que entendía estrictamente como su obra el primer fascículo de la contradicción de la crítica de la economía pública y el primer tomo del Capital, de que se ha cumplido ahora precisamente 150 años, lo que Marx entiende como su obra presente, una estructura que fue variando en un tiempo, pero esta fuerza de todas dudas que los fragmentos aducidos más abajo forman parte de un núcleo teórico a lo que afirma no varían sus obras maduras. Con este recurso metodológico de precisa al núcleo de la obra de Marx, que aquí solo se puede presentar de manera sucinta. En su obra El Capital, Marx define el objetivo de la sociología con la expresión tenemos un sustantivo compuesto, formación social, y un adjetivo economista. La formación social se distingue económicamente. Dejemos de lado la cuestión si esa es la o una distinción y fijemos la atención en aquello que permite la distinción, a saber, la formación a lo que plus trabajo es arrancado a los productores inmediatos. Aquí es necesario hacer algunas predicciones terminológicas. En primer lugar, la palabra plus trabajo, traducida en término alemán, Mehrarbeit. Marx es considerado de que está usando un concepto que ha de precisar por aquello que el texto inmediatamente anterior al primer párrafo cita también. Añade la traducción inglesa entre paréntesis. Marx usa a continuación la expresión surplus Arbeit, que hemos traducido como tiempo de trabajo excedente, aunque sería también tiempo de plustrabajo. En segundo lugar, el plustrabajo no puede ser arrancado, lo es su resultado. Esto es trivial y hay que entender el texto de Marx en este sentido. La tercera predicción terminológica es más relevante. Hablando del plustrabajo, Marx usa un verbo "arbeitet", que significa arrancar, pero que incluye en la raíz "press", que también es oprimir o exprimir. Por tanto, el resultado del plustrabajo, el fruto de exprimir este trabajo excedente, es arrancado, o precisamente podrías parafrasear. Y Marx lo ejemplifica con las formas de las sociedades esclavistas y el trabajo asalariado.
conclusión que se podría extraer del texto de Marx es que hasta su redacción en todas las formas sociales en las que se había arrancado el resultado de trabajo excedente resultarían opresivas. Abreviaremos esta primera teoría sobre la opresión en la crónica T01. Las formaciones sociales en las que resulten que el trabajo excedente no sea arrancado a los productos inmediatos o exprimido de un plus trabajo, sino que, por ejemplo, cede de uno de modo cuantitativo, por ejemplo, una producción cooperativa y colaborativa, o incluso si pueden existir formaciones sociales en las que, aunque se arrancara opresivamente el producto del trabajo excedente, se hiciera un nombre de interés común en la legitimidad de los actos de desposesión. Este asunto se plantea precisamente de la caracterización tradicional del socialismo y del comunismo. Ha tenido tanta importancia histórica que cuesta dejarlo de lado. En uno de los primeros fragmentos en los cuales Marx habla en su libro El Capital, Marx enuncia una tesis general: el valor es mera coagulación del tiempo de trabajo. Y eso vale, según él, tanto para el valor general como para la plusvalía. Para el valor excedente, por un caso se tratará un tiempo de trabajo en general y el otro del tiempo de trabajo excedente. Los términos que usa Marx, a saber coagulación y objetualización, no abule, aparentemos que, a ningún carácter opresivo. En definitiva, se podría pensar que todo producto es una coagulación o una objetualización de una actividad que se despliega en un tiempo, ya sea fabricar una mercancía, pintar un cuadro o redactar un artículo sociológico. Ahora bien, esta apariencia de ausencia de opresión en los términos se disuelven rápidamente cuando Marx recurre en la nota de pie de su obra El Capital la noción del tiempo de trabajo socialmente necesario que ya había introducido anteriormente. Esta referencia es un conjunto de notas planteadas muy suficientemente dos teorías más de la opresión. En primer lugar, el proceso productivo. El trabajador estará obligado a realizar su trabajo a un ritmo determinado, que se establece en relación con el tiempo de trabajo socialmente necesario para desempeñar la tarea en cuestión. En realidad, el valor resultante sería una relación en ambos tiempos, el de trabajo efectivo y el socialmente necesario, relación que es precisamente lo que Marx denomina trabajo excedente, a saber la diferencia entre el primero y el segundo. Así pues, todas las personas que se integran en el proceso productivo capitalista deben, por tanto, trabajar con un ritmo determinado, hasta ver más rápidamente de lo que establece el promedio, que es lo que sería el tiempo de trabajo socialmente necesario para realizar una tarea determinada. Como en definitiva todas las personas se integran en un modo u otro de proceso productivo general, todas aquellas están sometidas a esta necesidad inmediata que tiene carácter de opresión y por extensión este carácter lo adoptará toda la sociedad donde predomine tal modo de producción. Todavía hay una tercera teoría de la opresión, que aparece en un fragmento citado mediante la introducción de la noción tiempo del trabajo socialmente necesario, cuando se aplica a la producción de la mercancía especificada fuerza del trabajo, como quiere que para Marx la fuerza de trabajo no tiene una existencia independiente de las personas. La referencia a su producción se tiene que entender como una alusión a la propia producción de seres humanos. Los propios seres humanos estarán sometidos a opresión en su reproducción como tales. En el manuscrito titulado Resultados del proceso inmediato de producción, previsto como una conclusión de primera parte en El Capital, y transición de la segunda, porque Marx no incorporó el texto publicado en 1867, lo expresó de una manera más nítida y contundente. No solo se afirma que partes de la población que son subsumidas en el proceso de producción son agarradas en una masa incrementada, sometida al capital, sino que incluso éste regula la producción de la masa de seres humanos que el capital ha de
esquimar o explotar. O dicho de otro modo, no solo se objetualiza el trabajo, sino que el mismo ser humano es una objetualización regular de manera exógena. En definitiva, el único que realiza una acción social es estrictamente el capital, que sería una sustancia con una dinámica propia, es decir, un sujeto. En resumen, en Marx hay uno o menos de 3 teorías distintas sobre la opresión que podemos resumir. 1. El resultado del trabajo excedente es arrancado de manera opresiva. 2. El valor es una heteronomía del tiempo social. 3. El ser humano es una objetualización regulada de manera exógena. Con esto concluyo mi participación. Bueno, con esto damos por concluido nuestro podcast y voy a dar una pequeña conclusión retomando todo lo que vimos alrededor de este video. Bueno, a lo largo de la historia el concepto de Estado ha ido evolucionando conforme la sociedad va avanzando. O sea que no es lo mismo el concepto de Estado que teníamos en la Edad Media, en el Renacimiento, al que tenemos actualmente en el siglo XXI. Bueno, en este capítulo de nuestro podcast pudimos visualizar cómo es que grandes filósofos de nuestra historia, como Aristóteles, Platón y Santo Tomás de Aquino, nos plasman su idea de cómo es que surge el Estado. Ellos nos demuestran, o desde su perspectiva y en la época en la que ellos vivían, cómo es que concebían al Estado. Santo Tomás de Aquino, pues por obvias razones, era más religioso y pues como ya lo había mencionado, algunos lo ven de una manera más divina y a otros no, a diferencia de Platón y de Aristóteles. Y por otra parte, también retomamos a distintos contractualistas, como fueron Hobbes, Locke y Rousseau, donde ellos pensaban que el Estado surgía a partir de un contrato, es decir, de un documento. Hoy en día, pues, ese contrato o ese documento sabemos que es la Constitución, bueno, para nosotros, actualmente en el siglo XXI, donde nosotros como ciudadanos cedemos parte de nuestras libertades a cambio de algo como protección o prosperidad para nosotros como ciudadanos y bueno, entre otras cosas. Algunos de esos pensadores eran más severos, y pero otros concordaban de cómo surge el Estado de una manera más violenta o más, pues sí, más complicada, porque, por ejemplo, a diferencia de Luke, Hobbes pensaba que el hombre era malo por naturaleza y ese contrato debías de ceder todas tus libertades hasta tu vida. Y en el caso de Luke, no es así. Y pues con esto concluyo nuestro podcast y muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Hablemos de. Muchas gracias por su atención prestada. Esperamos que esta información les haya sido de gran utilidad. Y por supuesto los esperamos en otro episodio de Hablemos de.